Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Anteriormente os enseñé el SELI 1, pero en esta ocasión vamos a echarle un vistazo al SELI 1 PM, un dispositivo que se diferencia en algunas cosas respecto al SELI 1 y del cual os voy a comentar cómo funciona, cómo se conecta y qué es lo que nos ofrece. Como ya es costumbre, lo primero es ver qué nos llega en el interior de la caja del SELI 1 PM. Nos encontraremos con un par de folletos de instrucciones. Uno de ellos relativo a sus características e instalación eléctrica, el cual cuenta con hasta 6 idiomas diferentes, entre ellos el español. El segundo de los folletos nos explica cómo realizar la vinculación con la app de SELI, que está disponible tanto para iOS como para Android, de la cual encontraremos código QR para descargarla en nuestros smartphones. Este folleto repasa de forma rápida algunas de las funciones que encontraremos dentro de la app. Eso sí, en este caso solo está en un perfecto y maravilloso inglés. También hallaremos un pequeño panfleto con un código QR que nos lleva a un chat de soporte en Facebook. Y por supuesto, nuestro SELI 1 PM. El SELI 1 PM se caracteriza además de por su color rojo por ser capaz de ofrecernos datos del consumo del circuito eléctrico que conectemos al mismo. Pero esto lo veremos más adelante. Cuenta con unas medidas de 41 mm de ancho por 36 mm de largo y 17 mm de grosor. Pero pese a estas reducidas dimensiones, lo ideal es instalarlo en las cajas de registro, en lugar de en las llaves de la luz, pues en estas posiblemente no nos entre, tal y como podéis ver en la imagen. Es capaz de soportar consumos de 16 amperios, o dicho de otro modo, hasta 3500 vatios. Para alimentarlo necesitaremos tensiones de entre 110 a 240 voltios en corriente alterna y de 24 a 60 voltios en corriente continua. Su consumo en standby se sitúa en menos de 1 vatio, que es suficiente para mantener activo el receptor emisor Wi-Fi que incorporan. Este chip Wi-Fi es de tipo 2,4 GHz, mediante el cual podremos conectarnos directamente a su web embebida o conectarlo a nuestro router para usar tanto la app de SELI como su integración en diferentes plataformas como Alexa o Google Assistant. Pero antes de instalar nuestro SELI 1 PM en nuestro hogar, veamos cómo funciona y en qué se diferencian del SELI 1L que ya os enseñé en el canal. Enlace por aquí arriba y en la descripción del vídeo. Veamos a continuación cómo se comportan sus bornas de cara a continuidad. Tenemos una borna N donde conectaremos un neutro y a continuación la borna L1 donde conectaremos una fase. La siguiente borna es la L. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que entre L1 y L siempre vamos a tener continuidad. Esto quiere decir que la fase que nos llega desde nuestra instalación a la borna L1 pasa automáticamente a la borna L. Va por nuestro cable negro hasta nuestro interruptor y en nuestro interruptor, una vez que lo cerremos, volverá por el cable azul hasta la borna SW. De esta manera accionará el relé que hay en el interior. Veámoslo. Ahí ya lo tenemos correctamente excitado el relé y por tanto activado. Ahora quiere decirse que tenemos tensión en la salida. ¿Pero qué tensión vamos a tener? Pues veámoslo. Vamos a medir tensión entre las bornas N y L1 y tenemos exactamente 235 voltios. ¿Y qué tensión habrá en la borna O? Pues exactamente los mismos, 235 hasta que cerremos nuestro interruptor. Esto quiere decir que en el SELI 1 PM la tensión con la cual lo alimentamos en la entrada es la misma tensión que tendremos en la salida. Si recordamos, en el SELI 1L teníamos una tensión para alimentar nuestro SELI 1, pero a la salida podíamos poner una completamente diferente. Esto es algo que el SELI 1 PM no puede hacer. ¿Y cómo debemos hacer para alimentar y cablear nuestro SELI 1 PM conjuntamente con nuestra instalación? Pues bueno, al igual que en anteriores ocasiones, cuento con este stand en el cual os voy a explicar cómo realizar estos pasos. En esta ocasión he cableado el SELI 1 PM con este conjunto de llaves de cruce y conmutadas que encienden esta bombilla de aquí abajo. Y para ello, lo primero que vamos a hacer es alimentar nuestro SELI 1 PM. Necesitaremos tanto de neutro como de fase, así que cogeremos un cable de neutro de nuestra caja de registro y lo llevaremos a la borna N de nuestro SELI. A continuación, cogeremos un cable de fase de nuestra caja de registro y lo llevaremos a la borna L1. Lo siguiente que deberemos hacer es cablear los interruptores hacia el SELI. De forma original,
El circuito se compone de un cable de fase que llega hasta nuestra primera llave, pasa entre ellas y sale un cable de vuelta que llega a nuestra caja de registro y posteriormente hasta nuestra bombilla. Pues bien, el cable marrón que bajaba de la caja de registro hacia nuestra llave lo desconectaremos y lo pondremos en la borna L de nuestro SELI. Y el cable negro que llegaba hasta nuestra caja de registro y pasaba a nuestra bombilla lo vamos a cortar, vamos a llevar la punta que sale de la llave hacia la borna SW y la punta del cable negro que llega hasta nuestra bombilla y hasta nuestra caja de registro lo pondremos en la borna O de Output. Con esto nuestro SELI ya estará correctamente cableado, alimentado y será capaz de encender nuestra bombilla tanto desde la aplicación como desde cualquiera de las llaves y podremos alternar encendiendo, apagando o como queramos hacer, funcionando todo correctamente. En el supuesto de que vayamos a usar nuestro SELI 1PM con una llave sencilla, la forma de cableado es exactamente igual que como os he explicado en el caso anterior. Primero de todo, tendremos que alimentar con neutro fase nuestro SELI 1PM. A continuación, descubriremos los cables que bajan hasta nuestra llave de la luz. Tendríamos una fase que llegaría a ella y un cable de vuelta que saldría de la llave de luz hasta la bombilla. Pues bien, el cable de fase lo conectaríamos a la borna L y el cable de vuelta que llega hasta nuestra bombilla, igual que en el caso anterior, lo cortaríamos, pondríamos la punta que va desde nuestra llave de la luz a la borna SW y el cable que va hasta la bombilla en la borna O. Con eso estaría todo correctamente. Una de las cosas que nos puede llamar la atención sobre el SELI 1PM es su capacidad para poder monitorizar consumo eléctrico. Para ello, lo que he hecho es lo siguiente. He cogido el SELI 1PM, lo he desconectado de la bombilla, puesto que nos da un consumo bastante bajo, y lo he conectado a un enchufe. En ese enchufe he conectado un calefactor, y en ese calefactor lo voy a poner a máxima potencia. A continuación activaré el SELI 1PM y podremos ver qué dato nos da de consumo en la aplicación y lo vamos a comparar con un medidor externo para ver la fiabilidad de estos datos. Y una vez puesto el calefactor en marcha podemos observar cómo el SELI 1PM nos marca un consumo de 1,97 kilovatios, mientras la pinza amperimétrica nos está marcando un consumo de 8,53 amperios, que deberemos transformar a potencia. La operación es muy sencilla, pues conocemos la fórmula. Potencia es igual a voltaje por intensidad, donde voltaje es igual a 232 voltios, que es lo que suelo tener en casa, e intensidad es el valor que mide la pinza amperimétrica. Por tanto, la potencia sería el resultado de multiplicar 232 por 8,53, que nos daría como resultado 1,978 kilovatios. Podríamos decir, por tanto, que el consumo medido por el SELI 1PM es muy correcto. Y una vez que ya lo tenemos todo cableado, nos vamos a asegurar de que la conexión Wi-Fi de nuestro SELI esté reiniciada y disponible. Para ello, basta con activar y desactivar nuestro SELI 5 veces de forma consecutiva tras conectar su alimentación, tal y como podéis ver en el vídeo. El siguiente paso es vincular nuestro SELI a nuestro usuario dentro de la app de SELI. Una vez que estemos dentro de la app, haremos clic en la esquina superior derecha y dentro de las opciones listadas seleccionaremos Add Device. Hecho esto, se nos abrirá una nueva pantalla para que seleccionemos nuestra conexión Wi-Fi. En mi caso, no me hará falta introducir la contraseña, pues ya la recuerda de vinculaciones anteriores. En vuestro caso, tendréis que escribirla y darle al botón inferior de Continuar. En este momento, la app escaneará los dispositivos SELI cercanos y los listará para que podamos vincularlos. Algo importante es desactivar el acceso Wi-Fi y Bluetooth del SELI una vez vinculado. Para ello, marcaremos la casilla que os muestro en el vídeo. Seleccionaremos nuestro SELI de la lista y aceptaremos el mensaje de conexión a nuestra red Wi-Fi. En unos pocos segundos, nos saldrá un nuevo mensaje avisándonos de que la conexión se ha realizado correctamente. Haremos clic en OK y posteriormente en Finalizar. Tras ello, regresaremos al menú inicial y un nuevo aviso nos saldrá para confirmar que todo ha salido correctamente. Una vez que ya nos sale como nuevo dispositivo descubierto, podremos hacer clic en Añadir. En la nueva pantalla podremos configurar un nombre a nuestro dispositivo. También podremos seleccionar una estancia.
e incluso nos permite elegir una imagen entre varias disponibles. A continuación, le indicaremos el uso que vamos a hacer de nuestro Selly, bien como relé o bien como luz. También nos permite realizar una foto con nuestro smartphone para identificar nuestro dispositivo más fácilmente. Y para finalizar el proceso, solo nos queda hacer clic en el botón Guardar. En este momento nos pedirá confirmación para conectar el Selly a su nube, cosa que recomiendo encarecidamente si queremos poder controlarlo cuando estemos fuera de casa, aunque esto podremos activarlo también posteriormente. Esperaremos a que se complete el proceso de conexión con la nube y ¡voilà! Un nuevo mensaje nos avisará de que el proceso se ha completado correctamente. Completado el proceso de vinculación del Selly, podremos acceder a los siguientes menús, de entre los que destacaría la posibilidad de poder ver todas las estadísticas de consumo de las últimas 24 horas, semanal, mensual, anual y de forma personalizada. Además, estos datos los podremos descargar en un archivo en formato CSV, desde donde podremos realizar nuestros propios estudios de consumo energético. Algo que deberíamos hacer si queremos que todo funcione correctamente es acudir al menú Configuración. Dentro de dicho menú seleccionaremos el primero de los menús y dentro del mismo haremos clic en la opción Mantener. Hecho esto, iremos al menú Tipo de botón y seleccionaremos Conmutador de flanco. De esta manera nuestro Selly pasará de on a off y de off a on con cada cambio en nuestro interruptor físico. Por último, si no lo hemos activado antes, iremos al menú Internet y Seguridad para activar la conexión con la nube de Selly. Recordad que si no activamos esta opción no podremos controlar nuestro Selly cuando estemos fuera de nuestra casa. Por otro lado, si en algún momento queremos cambiar el uso que estamos dando al Selly o si no lo hemos configurado correctamente durante el proceso de configuración, nos conviene ir al menú Application Settings y comprobar que lo tenemos configurado correctamente. También cabe destacar que el Selly 1PM, al disponer de medición de consumo, nos permite establecer un máximo de potencia permitida. Para ello, basta con ir al menú Seguridad y dentro del mismo activaremos la opción de Protección de potencia máxima personalizada. Con esto, en caso de superar dicha potencia, el Selly pasaría a off automáticamente. Debo avisar, no obstante, que desde la app este ajuste está fallando, por lo que si queremos configurar un límite deberemos entrar vía web a nuestro Selly, donde encontraremos las mismas opciones para poder configurarlo. Y para poder entrar vía web es necesario conocer la IP que nuestro router ha asignado al Selly. Para ello, iremos al menú de configuración y dentro del mismo, en la última opción, haremos clic en Información de dispositivo. Aquí podremos ver la IP que tiene nuestro dispositivo, así como otros datos que pueden ser interesantes. Pero aún hay más. Si queremos configurar una IP fija al Selly, dentro del menú Internet y Seguridad, encontraremos la opción Modo Wi-Fi Cliente. En este menú podremos cambiar los ajustes de la conexión a nuestra red, como el nombre, la contraseña y configurar una IP fija, tal y como podéis ver en la imagen. Por mi parte, esta gestión la realizo desde el propio router, pero no viene mal saber que también es posible realizarlo desde la propia app. Y dicho sea de paso, tampoco nos viene mal configurar un nombre de usuario y contraseña al acceso web de nuestro Selly, para securizarlo un poco y restringir su acceso a extraños. Para finalizar, os contaré mi experiencia con este dispositivo. El Selly 1PM fue el primer Selly que compré para comenzar a probar este fabricante. Nada más llegar, lo instalé en mi cocina para controlar las luces y familiarizarme con su funcionamiento. Había que probarlo en un sitio donde estuviera continuamente encendiendo y apagando la luz. Pues bien, al cabo de un mes y medio aproximadamente empezó a fallar. En ocasiones se quedaba el relé interno como pegado, siendo imposible apagar las luces. La cosa empeoró cuando finalmente dejó de funcionar, así que me puse en contacto con Selly Spain, que es donde lo había comprado, y amablemente me enviaron otra unidad. Esa unidad es la que hoy estáis viendo en el vídeo, que por qué no decirlo, también ha comenzado a fallar. Tras hablar de nuevo con Selly Spain, hemos llegado a la conclusión que por algún motivo las luces de la cocina terminan fastidiando el relé interno del Selly, quizás por ruido eléctrico. La verdad es que no hemos podido determinarlo.
Lo que trato de decir es que estos dispositivos pueden terminar fallando bajo determinadas circunstancias, por lo que es importante comprarlos en una tienda donde respondan, y en ese sentido Selly Spain se ha portado de 10. Actualmente he montado un Selly 1L en la cocina para ver qué tal se comporta y he pasado el Selly 1PM a otro circuito diferente. En ambos casos, hasta la fecha, no he vuelto a tener ninguna incidencia. En definitiva, nos encontramos ante un relé inteligente que nos permite medir el consumo del circuito eléctrico que controla y además nos ofrece integración tanto con Alexa como con Google Assistant y por supuesto también con Home Assistant. Nos ofrece una gran cantidad de posibilidades a la hora de configurarlos independientemente de si tenemos llaves de la luz normales o pulsadores, y todo por un precio de 14,99 €. Así que si finalmente te decides a probarlo, no olvides que encontrarás el enlace en la descripción del vídeo y un pequeño código de descuento para que te hagas con él. Y por supuesto, si te ha gustado el vídeo, no olvides dejarme un me gusta y suscribirte al canal.